Miren, si de verdad queremos tomarnos en serio el combate contra el acoso escolar en cualquiera de sus formas y también la apuesta por la convivencia como elemento pedagógico en nuestros centros educativos, hay una cosa básica, que es respetar al alumnado y también educar en los valores del respeto. Esa es una tarea que deben hacer los centros educativos, por eso la LOMLOE apostó por recuperar asignaturas como, por ejemplo, valores éticos, introducir elementos de respeto a la diversidad en el currículum educativo y también dotando a la ley de un apartado de protección a los derechos de los alumnos y de erradicación del acoso. Pero es también una tarea que debe llevar a cabo la sociedad en su conjunto. Si solo abordamos el debate contra el acoso desde el ámbito educativo, que evidentemente es muy importante, y no desde el punto de vista social, no seremos capaces de darle a este plan la potencialidad que tendría. Y eso lo digo porque en España estamos viendo últimamente cómo se empiezan a normalizar los insultos, se escuchan habitualmente discursos de odio en medios de comunicación e instituciones como, por ejemplo, esta, sin ir muy lejos, y se toleran, cuando no se amplifican, comportamientos y valoraciones que son racistas, que son homófobas y que son machistas y que luego generan ese tipo de acoso y ese tipo de violencia. Y debemos empezar nosotros. Creo que esta Cámara y este Congreso debemos también de hacer una reflexión sobre las barbaridades que últimamente escuchamos habitualmente en estas salas, de los mensajes del odio que llegan a la ciudadanía a través de esta Cámara, del racismo, de la homofobia y del machismo que imperan algunas declaraciones que salen de la boca de determinados portavoces de este Congreso y, por lo tanto, corregir y denunciar eso también forma parte de ese debate que tenemos que tener contra el acoso, que es lo que pretende esta PNL que presenta el Partido Socialista. Por eso no añadiré mucho más. Creo que la portavoz del Partido Socialista, la señora Martínez Seijóo, y el resto de portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han explicado perfectamente por qué necesitamos un plan como este. Simplemente lo que queríamos poner el foco es que es importantísimo que ese debate se haga en el ámbito educativo, pero es también muy importante que seamos capaces de trasladarlo al conjunto de la ciudadanía y no normalicemos las actitudes machistas, racistas y homófobas, y en ese sentido este Congreso también tiene una responsabilidad añadida. Votaremos a favor de la PNL. Gracias.